Hoy hemos hablado sobre más de 30,000 niños y niñas y adolescentes que están en una especie de limbo porque no pueden ser adoptados o no hay quien quiera adoptarlos o no hay quien sepa que se pueden adoptar. Más adelante también vamos a hablar sobre cómo los niños llegan a convertirse en adolescentes violentos. ¿Qué es lo que están viendo en casa? ¿Qué es lo que está haciendo papá y mamá? Un programa que en esta ocasión tiene mucha información para los niños, porque los niños es lo que más nos importa. Bueno, pues ahora me da muchísimo gusto presentarles a alguien que hace un trabajo formidable por ellos, y es el doctor Salvador Mercado Beristain. Él es cirujano plástico, traumatólogo, ortopedista, y es fundador del Centro de Cirugía Especial de México, IAP, y de la Fundación Centro de Cirugía Especial de México, IAP. Doctor, gracias por estar aquí este día. Gracias por la invitación, buenos días. Al contrario, muchas gracias. Doctor, ¿qué es lo que hacen exactamente en la Fundación? Bueno, el Centro de Cirugía Especial de México es una institución de asistencia privada que su labor asistencial es realizar cirugía gratuita a niños en pobreza extrema que tienen malformaciones o deformidades graves que les producen discapacidad. La importancia de este tratamiento es que necesitamos o queremos, deseamos regresar al niño al mejor estado físico, de tal manera que disminuyamos o eliminemos su discapacidad y lo reintegremos a su vida familiar, escolar, social, y en un futuro pues la cuestión del trabajo laboral. Claro que sí. Sabemos, doctor, que bueno, que ha hecho con un éxito impresionante una serie de operaciones a niños con parálisis cerebral, y entonces por medio de estas operaciones se ha descubierto que pueden empezar en algunos casos a hablar o a tragar y por supuesto a mover algunas extremidades. ¿Cuánto cuesta una operación como esta si quisiéramos llegar y pagarla? Bueno, en un hospital privado de la Ciudad de México de alto nivel, esta cirugía podría tener un costo de más de 650,000 pesos. Ok, 650,000 pesos es una fortuna. Es una fortuna para la gran mayoría de los mexicanos. Claro. Y el problema es que según la OMS hay más de 1 millón de personas con parálisis cerebral en México. No hay cifras de gobierno en México de muchas cosas menos de parálisis cerebral, pero no tenemos una cifra exacta. La realidad es que hay cientos de pacientes en diferentes instituciones y organizaciones de ONGs no gubernamentales, porque la problemática es muy alta, los padres se unen, suman esfuerzos, buscan cómo ayudar a sus hijos, pero el problema es que las terapias nunca van a lograr el resultado que una cirugía lograría. Entonces pueden estar 5 o 10 años de terapia como la gran mayoría de nuestros pacientes, y para los papás el resultado es frustrante porque los avances son pocos. No hay una terapia que los haga caminar o que los haga hablar en menos de 6 semanas. Por eso hizo esta fundación, para poder ayudar a los niños, a los papás, a los niños que no tienen recursos para pagar estos casi 700,000 pesos. Bueno, la fundación lo que hace es cirugía para corregir malformaciones graves, desde la cabeza hasta los pies. Un problema de discapacidad como es la parálisis cerebral entra dentro de este grupo. Lo que nosotros hacemos es pues darle espacio, darle una oportunidad o darle una última esperanza a todos estos niños y familiares, porque en todos los demás hospitales son rechazados, porque les dicen que ya no tienen remedio, que ya no hay solución. Niños con tumores en la lengua, en el brazo, les sugieren amputar brazos, piernas, en parálisis cerebral dicen que no hay nada que hacer, que les den una silla de ruedas, que ese niño nunca va a hablar, nunca va a caminar, que incluso le dicen cuando nacen con problemas que se van a morir en menos de un mes, y hay veces que se muere primero el doctor. Claro. Y nosotros hacemos caminar a muchos niños que decían que no iban a caminar, hablan muchos niños que habían dicho que nunca iban a hablar, y eso nos da mucho gusto, y a los papás más. Y la realidad es que si disminuimos la discapacidad en México, es un país más fácil de avanzar. Total. Entonces, la ayuda que es para unos padres, de por sí el sufrimiento de ver a tu hijo que está mal, pero además el saber que no tienes el dinero para los tratamientos y sacarlo adelante. Y aparte que va a los hospitales y dicen que no hay solución. Claro. ¿Qué fue lo que te sensibilizó, doctor? Bueno, ¿cuál fue ese momento, ese punto de quiebre? La realidad es que cuando estábamos estudiantes nos gustaba la cirugía de reto. O sea, la cirugía normal pues es la que nos enseñaban, pero había una cirugía donde nadie se metía, donde nadie tenía solución, y entonces eso nos motivó a ir a buscar y aprender con otros médicos en otros países y ver cómo lo resolvían. Regresamos de estudiar en varios países y empezamos a aplicar todo este conocimiento para resolver los problemas que según se decía no tenían solución.
Claro. Ahora, yo puedo comprender que como doctor dones tu capacidad, tu conocimiento, tus habilidades en el quirófano, pero de todas maneras hay un costo, Claro. y es un costo grande, o sea, desde medicamentos, el uso de un quirófano, anestesias. ¿Cómo se cubre todo eso? Sí, tal vez el costo más alto es el de los médicos, los honorarios médicos. Afortunadamente en la fundación los médicos no cobran honorarios, pero tal vez es el 60 o 70% del costo de una cirugía, de tal manera que si los médicos no cobran, ya lo que sigue es más fácil, pero aún así cuesta. Claro. Entonces hay empresas que nos donan jeringas, agujas, gasas, cosas, pero por ejemplo los anestésicos que son de alto costo y de manejo exclusivo, peligroso y controlado, pues no nos los donan, ¿no? Algunos materiales, prótesis, fijadores no nos los donan. Entonces nosotros podemos hacer que se reduzca el costo de nuestra cirugía en un 90% y aún así sigue siendo alto porque hay muchos padres que no tienen esa cantidad. Claro. Nosotros hemos operado a más de 5,000 niños en estos 12 años que tenemos de fundación. El problema es que esos niños que hemos operado, muchos de pobreza extrema, son los que nosotros con todo gusto operamos gratis. El problema es que hay muchos niños que no están en pobreza extrema ni son ricos, pero que están en un intermedio, en un limbo donde no tendríamos la obligación como institución de atenderlos, pero sí queremos atenderlos. Claro, porque además es que de todas maneras, ¿de dónde sacas 700,000 pesos? Claro. Entonces esos niños que sí operamos, pero que no son en pobreza extrema, tienen que cubrir una cuota. Esa cuota se disminuye mucho gracias a los donativos de empresas, instituciones, personas, etcétera, pero aún así son muchos. Nosotros tenemos más de 300 pacientes en lista de espera en que están buscando cómo reunir esos fondos, porque no podemos quitarle a un niño pobre, de pobreza extrema, el lugar para dárselo a un niño que no esté en esa condición. Entonces ellos tienen que buscar sus medios. Lo mismo los niños que vienen de otros países. Tenemos niños que vienen desde Canadá hasta Argentina a operarse con nosotros, porque esta cirugía no la hacen en ningún otro lado. Pero ¿cómo llegan a la fundación? Pues como pueden, ¿no? En general pues, nos contactan, nos encuentran, nos localizan vía internet, ven los videos que hay ahí, testimoniales de todas las cirugías que hemos hecho y ven los resultados y quieren la atención. Se comunican con nosotros, contactan y luego ellos ven cómo le hacen y vienen y se operan a México. Pero aún así hay muchos que no tienen a veces los fondos para, pues no solo es el pago, sino el avión, el hotel, la estancia, los días que implica estar en México, no solo para parálisis cerebral, para deformidades, para otras cosas, pero es un problema para todos ellos. A ver, es que estaba tratando de sacar rápidamente unas cuentas. Si una operación de estas, estamos hablando de un supuesto de unos 700,000 pesos, y ustedes cubren el 90%, eso quiere decir que unos padres tendrían que pagar de todas maneras alrededor de 70,000 pesos. Más, como dices, la estancia, la comida, el transporte. Sí, eso es en México. O sea, sí tienen que cubrir eso. A veces 35,000, cuando no es tan grave o no es tan más larga la cirugía, 35, si no, sí se puede ir hasta 60 o 70. Pero la gente que viene de otros países es más complicado porque los donativos que nos dan son para niños mexicanos. Si alguien, una empresa me da un donativo y yo se lo aplico a alguien de otro país, pues no es decente, no está bien hecho y el donativo está etiquetado para los niños de aquí. Entonces los de extranjeros tienen que encontrar su mecanismo. Si ellos consiguen quien les done, estará bien. De hecho, estamos buscando la forma de conseguir un sistema para que pueda todo el mundo conseguir dinero para su cirugía. Pero antes de eso tenemos otros problemas. Por ejemplo, uno de ellos es el número que están en lista de espera, mexicanos. Y un segundo problema es que con el terremoto, el lugar donde estamos, se inclinó el edificio y son 22 centímetros de inclinación del edificio. Se supone que el máximo permitido en México son 9.2 centímetros. Entonces estamos o buscando cómo cambiarnos de ahí, incluso para crecer, porque podríamos operar el doble o el triple de lo que podemos hacer ahora, o esperar a que resuelvan lo del edificio, pero son problemas que se suman a los que ya teníamos. Sí, claro, ¿no? Entonces, por supuesto. hay que hacer muchas cosas. Por ejemplo, los niños que tendrían que pagar 700,000 pesos, podemos hacer que paguen solo 35 gracias a los donativos, pero eso es en parálisis cerebral. Hay niños de deformidades de cara, hemangiomas, que son tumores de venas, que saltan venas por algunos lados, que requieren varias cirugías y el tratamiento se puede ir a 2 millones para evitar una amputación. Entonces, bueno, ¿cuánto vale una pierna? No tiene precio, ¿no? Entonces, no importa lo que tengamos que hacer, pero el chiste es que resolvamos el problema, sea el problema que sea, y aprovechar que nosotros no rechazamos a ningún paciente, siempre encontramos una solución, un beneficio. Y eso hace que se nos cargue el trabajo, porque vienen niños del seguro, de salubridad, de Pemex, del hospital infantil de aquí, de allá, de Guadalajara, de todos los estados de la República. ¿Cómo podemos cooperar con lo que podamos cooperar?
Bueno, una cosa importante es la difusión. Si la gente sabe que su hijo puede tener solución, ya se enfoca a encontrar la solución. Pero si no les dicen nada y les dan van de terapia en terapia, hay niños que tienen hasta 10 terapias durante 10 años y el resultado es igual al de un niño que estaba en la sierra con las mismas contracturas que no tuvo ninguna terapia. Entonces, a veces las terapias no son lo que esperaríamos y la cirugía es inmediata. Si el pie está así, se endereza. Si el cuello está así, se endereza. Si la columna está desviada, se endereza. Sale del quirófano y los papás se sorprenden de que el niño está alineado y en días empieza a hablar diferente, lo podemos empezar a parar, empezamos a hacer muchas cosas que no había hecho en tantos años. Entonces vale la pena que la gente sepa que esto existe y que se inventó en México. Claro, por supuesto. Porque si fuera yo alemán sería rápido la llegada de gente de todo el mundo, pero como mexicano hay problemas. Ok, acabamos de ver en pantalla datos para donativos y doctor, pues yo quisiera pedirte que regresaras y que con más tiempo nos explicaras los diferentes procedimientos que se hacen y cómo pueden de verdad los niños recuperarse increíblemente y tener una vida, pues una vida gloriosa, una vida llena de esperanza. Gracias a ti y gracias a todos ustedes. Seguro que regresamos. Gracias. Muchísimas gracias. Es el doctor Salvador Mercado Beristain, cirujano plástico, traumatólogo, ortopedista y fundador del Centro de Cirugía Especial de México, IAP. Gracias. Continuamos. I do believe